Un juez humilló a un niño negro en el tribunal, pero no sabía que era un talentoso abogado disfrazado. Bienvenidos a Raíces Negras. Antes de continuar, por favor deja tu like y suscríbete para más historias. Abogados de trajes oscuros conversaban en voz baja, repasando documentos antes de sus audiencias. El juez Ramiro Quintero, un hombre severo y de cejas gruesas, revisaba la agenda del día con impaciencia. Conocido por su intolerancia a la incompetencia, imponía un ambiente de respeto absoluto en la sala. Entre los presentes, un niño destacaba por su vestimenta informal, una camisa blanca arrugada, jeans oscuros y zapatillas desgastadas. Sujetaba una mochila de lona con fuerza en su regazo, como si guardara algo valioso. Su nombre era Samuel Mosquera, y aunque parecía un estudiante común, estaba allí por un propósito sorprendente. El caso a tratar era Torres contra Ramírez, una disputa de herencia familiar. Cuando el juez llamó al abogado del demandante, Samuel se levantó con determinación y caminó hacia el estrado. «Soy Samuel Mosquera, abogado representante del señor Torres». El silencio en la sala fue inmediato. Miradas incrédulas y murmullos se apoderaron del ambiente. El juez Quintero levantó la vista de sus notas con incredulidad. «¿Perdón? ¿Eres tú el abogado representante?» «Sí, señor juez», respondió Samuel sin vacilar. El juez soltó una carcajada seca. «Esto debe ser una broma. ¿Dónde está el abogado verdadero?» Desde el fondo de la sala, el señor Torres se levantó. «No es una broma, señor juez. Samuel Mosquera es mi abogado». El juez frunció el ceño y golpeó su mazo. «Esto es completamente irregular. ¿Cómo alguien de tu edad puede ser abogado?» Samuel sacó un sobre de su mochila y lo entregó al oficial del tribunal. «Con todo respeto, señor juez, aquí están mis credenciales». El juez revisó los documentos con seriedad. Para sorpresa de todos, eran legítimos. Samuel no solo estaba registrado como abogado, sino que había aprobado sus exámenes con calificaciones sobresalientes. La audiencia, el juez Quintero, aunque visiblemente desconcertado, permitió que Samuel continuara. «Bien, señor Mosquera, adelante, sorpréndenos». El abogado defensor, Fernando Herrera, un hombre con décadas de experiencia, observaba con una sonrisa burlona. Sin embargo, esa sonrisa se desvaneció cuando Samuel empezó a exponer su caso con una claridad y confianza inesperadas. «Señor juez, mi cliente ha sido víctima de una interpretación errónea del testamento familiar. De acuerdo con el artículo 1257 del Código Civil, la intención del testador debe ser respetada. Tengo documentos y testigos que confirman que la propiedad pertenece al señor Torres». Samuel citó leyes y presentó pruebas de manera meticulosa. Su discurso dejó en silencio a la sala. Incluso el juez Quintero comenzó a prestar más atención. Fernando Herrera, intentando desacreditarlo, interrumpió. «El joven abogado parece olvidar que la experiencia es clave en el derecho». Samuel respondió con calma. «La experiencia no garantiza justicia. Si tiene pruebas que contradigan mis argumentos, estaré encantado de revisarlas». El juez Quintero, impresionado por la madurez del joven, pidió un receso para revisar las pruebas. Cuando regresó, su expresión había cambiado. El veredicto, el juez golpeó su mazo. «Este tribunal falla a favor del señor Torres. La propiedad en disputa será transferida de inmediato a su legítimo dueño». Un murmullo recorrió la sala. Samuel, aunque aliviado, mantuvo la compostura. Su cliente, con lágrimas en los ojos, lo abrazó. El juez Quintero miró a Samuel y, con un tono menos severo, le dijo: «Señor Mosquera, admito que lo subestimé. Hoy me ha demostrado que el talento y la dedicación no tienen edad». El reconocimiento del juez fue seguido por un aplauso espontáneo. Samuel había ganado algo más que el caso. Había conquistado el respeto de todos. Epílogo. Tras la victoria, la historia de Samuel se volvió viral. Inspiró a muchos jóvenes a seguir sus sueños sin importar los obstáculos. Con el tiempo, fundó un programa de mentoría para aspirantes a abogados y se convirtió en un símbolo de perseverancia y justicia. En una entrevista, le preguntaron qué lo motivó. «Mi madre me enseñó que el conocimiento es la herramienta más poderosa. No se trata de ganar casos, sino de luchar por lo que es justo». Y así, el joven abogado que fue subestimado en un tribunal demostró al mundo que el talento y la justicia no tienen edad ni límites. El sol apenas comenzaba a ocultarse detrás de las montañas de Medellín, cuando Samuel Mosquera, con su pequeña estatura y su andar decidido, entró en el imponente juzgado. Su piel oscura contrastaba con el mármol pálido del suelo, y sus ojos, llenos de determinación, analizaban cada rincón de la sala. A su alrededor, abogados experimentados se movían con confianza, sin prestarle atención, como si él no existiera. Pero Samuel no estaba allí por casualidad. Había llegado con un propósito claro: demostrar que, a pesar de su corta edad
y las miradas de desprecio. Merecía estar en esa sala tanto como cualquiera de ellos. En un rincón, su cliente, el señor Torres, lo observaba con ansiedad. Sabía que muchos dudaban de su decisión de confiar en un niño para llevar su caso, y aunque él mismo había tenido sus reservas al principio, bastaron unas pocas conversaciones con Samuel para darse cuenta de que su mente prodigiosa superaba con creces a la de muchos abogados con años de experiencia. Sin embargo, el mayor obstáculo que enfrentarían no sería la ley, sino los prejuicios que lo rodeaban. El juez Ramiro Quintero, un hombre de mirada severa y manos firmes sobre su escritorio, hojeaba los documentos del día. Cuando el oficial del tribunal llamó a los representantes de las partes, Samuel se levantó y caminó con paso seguro hacia el estrado. La sorpresa fue inmediata. Algunos abogados soltaron risas contenidas, otros susurraron entre ellos. Nadie podía creer lo que estaba viendo. Un niño vestido con camisa blanca y jeans desgastados se atrevía a presentarse ante el tribunal como abogado. «Soy Samuel Mosquera, abogado representante del señor Torres», dijo con una voz que, a pesar de su juventud, llevaba una seguridad inquebrantable. El juez frunció el ceño y golpeó su mazo contra el estrado. «Esto debe ser un error. ¿Dónde está el abogado real?», preguntó con tono burlón. Samuel no titubeó. Sacó un sobre de su mochila y lo deslizó con calma sobre la mesa del juez. «Aquí están mis credenciales, señor juez. Estoy completamente autorizado para ejercer». El juez tomó los papeles con expresión de incredulidad. A medida que revisaba el contenido, su rostro se endurecía. Los documentos eran legítimos. Samuel había aprobado todos los exámenes con honores, completando en años lo que a otros les tomaba una vida entera. Pero eso no era lo que más desconcertaba al juez. Lo que realmente le incomodaba era la idea de que un niño pudiera desafiar el orden natural de la profesión, y mucho menos un niño negro que, según sus prejuicios, nunca debería haber llegado tan lejos. El silencio en la sala se volvió tan denso que se podía sentir el peso del juicio no verbal que recaía sobre Samuel, pero él no se dejó intimidar. Con la mirada firme y la espalda recta, esperaba la respuesta del juez. Sabía que la batalla no solo era legal, sino también simbólica, y él estaba preparado para luchar cada segundo por su derecho a estar allí. El juez Quintero dejó escapar un suspiro pesado mientras dejaba caer los documentos sobre su escritorio. Miró a Samuel con una mezcla de desconcierto y desdén, como si no pudiera concebir que aquel niño frente a él fuera realmente un abogado. Un murmullo recorrió la sala. Algunos abogados intercambiaban miradas burlonas, otros simplemente sacudían la cabeza en desaprobación. El aire estaba cargado de escepticismo, pero Samuel no dejó que eso lo afectara. Había enfrentado el prejuicio toda su vida y sabía que la única forma de vencerlo era con hechos, no con palabras. «Muy bien, señor Mosquera», dijo finalmente el juez, con un tono condescendiente. «Parece que tiene las credenciales. Pero dígame, ¿cómo alguien tan joven logró convertirse en abogado? ¿Aprobó los exámenes con respuestas memorizadas o encontró alguna laguna en el sistema?» Las risas se esparcieron por la sala, pero Samuel no reaccionó. Manteniendo la compostura, respiró hondo antes de responder. «Señor juez, mi presencia aquí no es una casualidad ni un error del sistema. Estudié con el mismo rigor que cualquier otro abogado y obtuve mi licencia por mérito propio. Estoy aquí porque mi cliente confió en mí para representarlo, y eso es lo único que debería importar en este momento». El juez frunció el ceño, molesto por la confianza con la que hablaba Samuel. Sin embargo, no podía ignorar la validez de su argumento. Miró a la defensa y luego de nuevo al niño abogado intentando decidir qué hacer con aquella situación tan inusual. «Bien», dijo finalmente, «si realmente cree que está preparado para este caso, entonces continúe, pero le advierto, aquí no hay trato especial. Si comete un error, se lo haré saber de inmediato». Samuel asintió sin titubear. Sabía que el juez intentaría cualquier cosa para desacreditarlo, pero estaba listo. Se giró hacia la sala y tomó su expediente de la mochila. Sus manos eran pequeñas en comparación con los pesados documentos que sostenía, pero su mente contenía más conocimiento de lo que cualquiera allí imaginaba. La defensa, representada por Fernando Herrera, un abogado veterano con décadas de experiencia, cruzó los brazos con una sonrisa arrogante. Había trabajado en casos complejos durante años y no tenía la menor duda de que aplastaría al niño con facilidad. «Con todo respeto, señor juez», dijo Herrera con un tono condescendiente, «este tribunal no puede tomarse en serio a un abogado sin experiencia. La ley no es un juego de niños». Samuel, sin perder la calma, levantó la vista y lo miró directo a los ojos. «Con todo respeto, señor Herrera, la justicia no debería depender de la edad de quien la defienda, sino de la validez de sus argumentos. Estoy seguro de que usted,
con toda su experiencia, podrá responder a los míos con el mismo nivel de profesionalismo con el que yo los presentaré. El silencio se apoderó de la sala. La seguridad de Samuel comenzaba a generar un cambio en la percepción de los presentes. Algunos abogados dejaron de reírse. Otros, aunque aún escépticos, se preguntaban si aquel niño era realmente capaz de enfrentarse a uno de los mejores litigantes de la ciudad. El juez golpeó su mazo, rompiendo la tensión. Muy bien. Continuemos. Señor Mosquera, presente su caso. Samuel abrió su expediente con precisión, listo para demostrar que su lugar en esa sala no era un accidente. Samuel Mosquera se acercó al estrado con una calma impresionante. Abrió su expediente con precisión y miró al juez Quintero con la misma confianza con la que había entrado en la sala. A pesar de su corta edad, su voz resonó con firmeza. Señor juez, mi cliente, el señor Torres, ha sido víctima de una interpretación errónea del testamento familiar. Según el artículo 1257 del Código Civil, la intención del testador debe respetarse en su totalidad. En este caso, los términos del documento indican claramente que la propiedad en disputa fue legada al señor Torres y no al demandado, el señor Ramírez. El abogado Fernando Herrera, quien representaba a la defensa, sonrió con burla y se acomodó en su asiento. No parecía tomar en serio lo que Samuel decía. Eso es solo una interpretación, señor Mosquera, dijo Herrera con tono burlón. La ley no es tan sencilla como leer palabras en un papel. Se requiere experiencia para comprender la verdadera intención de un testamento. Samuel no se dejó intimidar. Pasó la página de su expediente y levantó un documento. Señor juez, aquí tengo pruebas concretas que respaldan mi argumento. Este es el testimonio de 2 testigos que estuvieron presentes cuando se redactó el testamento. Ellos confirman que el testador expresó explícitamente su deseo de que la propiedad fuera heredada por mi cliente. El juez Quintero tomó el documento y lo revisó con detenimiento. El murmullo en la sala se hizo más fuerte. Lo que al principio parecía un simple espectáculo de un niño jugando a ser abogado, ahora empezaba a parecer algo más serio. Fernando Herrera carraspeó y se inclinó hacia adelante. Señor juez, con todo respeto, el testimonio de testigos no siempre es suficiente. Cualquiera puede decir lo que le conviene. ¿Acaso el joven abogado tiene más pruebas que no dependan de la memoria de otras personas? Samuel, sin inmutarse, asintió y sacó otro documento de su mochila. Por supuesto, señor Herrera. También tengo registros de comunicaciones entre el testador y su abogado personal, en los que se reafirma su intención de dejar la propiedad al señor Torres. Estas pruebas no solo refuerzan la validez del testamento, sino que también desmontan cualquier argumento de interpretación errónea. El juez Quintero levantó la vista y miró a Samuel con atención. Su actitud había cambiado. Ya no era el mismo hombre condescendiente que lo había recibido con escepticismo. Ahora comenzaba a verlo como un verdadero abogado, uno que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Herrera se removió en su asiento. No esperaba que el niño tuviera pruebas tan bien organizadas. Su sonrisa arrogante se desvaneció por un momento, pero rápidamente intentó recuperarse. Eso todavía no prueba nada, señor Mosquera. Las pruebas pueden ser legítimas, pero la interpretación legal sigue siendo debatible. Samuel lo miró con calma y respondió con firmeza. Señor Herrera, la ley no es un juego de palabras. Si el testador dejó clara su intención en múltiples documentos, entonces no hay interpretación debatible, solo hechos. El silencio en la sala se hizo más pesado. Poco a poco, la incredulidad de los presentes comenzó a transformarse en respeto. El juez Quintero tomó los documentos y, tras revisarlos con detenimiento, finalmente habló. Muy bien, señor Mosquera. Sus pruebas son contundentes, pero aún falta escuchar la defensa. Señor Herrera, proceda con su argumentación. Fernando Herrera apretó los labios y se preparó para hablar, pero en su mirada ya no había tanta seguridad como antes. Fernando Herrera se puso de pie, enderezó su traje y miró con frialdad a Samuel. A pesar de la solidez de las pruebas presentadas por el joven abogado, aún tenía cartas bajo la manga. Sabía que, si lograba desestabilizar a Samuel, podría inclinar la balanza a su favor. Señor juez, comenzó con tono seguro, si bien el testamento presentado por la parte demandante parece legítimo, la defensa argumenta que existen razones para cuestionar su validez. En primer lugar, la firma del testador en el documento es sospechosamente inconsistente con otras firmas registradas en documentos previos. Samuel, que había anticipado esta estrategia, no mostró ni un atisbo de preocupación. Con calma, sacó un nuevo documento de su expediente y se lo extendió al juez. Señor juez, aquí tengo un informe pericial realizado por un experto en caligrafía legal. En este informe se confirma que la firma del testador es auténtica y que cualquier variación se debe al desgaste natural de la escritura con la edad. Además, en la última página del testamento,
Hay una rúbrica adicional que coincide perfectamente con otros documentos oficiales firmados en el mismo periodo. El juez Quintero tomó el informe y lo revisó con detenimiento. Herrera frunció el ceño al ver que su primer intento de desacreditar la evidencia había fallado, pero aún no había terminado. Con todo respeto, señor juez, continuó Herrera, el hecho de que la firma sea auténtica no excluye la posibilidad de coacción o manipulación al testador en sus últimos días. Según nuestra investigación, el señor Torres tenía acceso frecuente a la casa del testador y pudo haber ejercido presión sobre él para modificar el testamento a su favor. La sala estalló en murmullos. Esta acusación era grave, pero Samuel no se inmutó. Esperó pacientemente a que el murmullo cesara antes de responder. Señor juez, la defensa está presentando una hipótesis sin sustento. No existen pruebas que sugieran coacción alguna. De hecho, aquí tengo un video grabado por el notario en el que el testador, en plenas facultades mentales, expresa su voluntad de dejar la propiedad al señor Torres. Este video fue grabado el mismo día en que se firmó el testamento, y en él se puede ver claramente que el testador estaba tranquilo y seguro de su decisión. El juez Quintero levantó una ceja al escuchar esto. Samuel había traído una prueba audiovisual, lo cual hacía casi imposible rebatir la validez del testamento. Herrera apretó los labios con frustración. ¿Dónde está ese video?, preguntó el juez. Samuel sacó un dispositivo USB de su mochila y lo entregó al oficial del tribunal, quien lo conectó a una pantalla en la sala. Todos los presentes observaron en silencio cómo el testador, un hombre de avanzada edad pero con lucidez en su mirada, hablaba con claridad ante el notario, expresando su deseo de que la propiedad pasara a manos del señor Torres. El juez Quintero observó la grabación con atención y luego se recargó en su asiento con una expresión neutra. Sabía que este tipo de pruebas eran difíciles de refutar. Señor Herrera, ¿tiene alguna objeción a esta evidencia?, preguntó el juez con voz firme. Herrera respiró hondo y miró a Samuel con una expresión de molestia. Se había preparado para muchas cosas, pero no para enfrentar a un niño que parecía haber previsto cada uno de sus movimientos. Por el momento no tengo más objeciones, señor juez, dijo Herrera con voz tensa. El juez asintió y golpeó su mazo. Bien, procederemos a la revisión final de las pruebas antes de dictar una resolución. Haremos un receso de 30 minutos. La sala quedó en un silencio tenso mientras el juez se retiraba. Samuel se sentó en su banca y respiró profundamente. Sabía que estaba cerca de la victoria, pero aún quedaban obstáculos por superar. Samuel Mosquera permaneció sentado, con la mirada fija en la mesa frente a él. Aunque su exterior reflejaba calma, sabía que estaba en la etapa más crítica del juicio. Durante el receso, los murmullos en la sala no cesaban. Algunos abogados discutían en voz baja, impresionados por la solidez de su presentación, mientras que otros, aún escépticos, esperaban que cometiera un error. Fernando Herrera, por su parte, se mantenía en silencio, con el ceño fruncido y una expresión de frustración mal disimulada. Cuando el juez Quintero regresó a la sala, el ambiente se tornó más solemne. Se sentó con su típica expresión severa y golpeó su mazo contra el estrado. Bien, hemos revisado las pruebas presentadas hasta ahora, anunció el juez. Señor Mosquera, antes de proceder con la resolución, le daré una última oportunidad para reforzar su argumento. ¿Tiene algo más que agregar? Samuel se levantó con tranquilidad, tomó su expediente y se dirigió al centro de la sala. Miró a los presentes, asegurándose de que cada palabra que dijera resonara con claridad. Señor juez, hemos presentado pruebas documentales, testimonios presenciales y un video que confirman la voluntad del testador. No solo hemos demostrado que el testamento es legítimo, sino que también hemos desmentido las acusaciones de la defensa sobre una posible manipulación. Pero más allá de eso, este caso no es solo sobre la legalidad del documento, es sobre el derecho de mi cliente a recibir lo que le pertenece legítimamente. La sala quedó en absoluto silencio. Cada palabra de Samuel pesaba más que la anterior. Durante años el señor Torres fue ignorado dentro de su propia familia. Continuó. Se le negó el reconocimiento que su propio abuelo quiso darle a través de este testamento. Hoy no estamos aquí para debatir tecnicismos, sino para garantizar que la justicia prevalezca. El juez Quintero asintió levemente. Aunque al principio había dudado de Samuel, ahora veía en él a un abogado con una madurez y claridad dignas de admiración. Se giró hacia Fernando Herrera. Señor Herrera, ¿tiene algo más que decir antes de que procedamos con el fallo? Herrera se puso de pie con lentitud. Parecía haber perdido parte de su arrogancia inicial
pero aún intentaba defender su caso. Señor juez, no podemos ignorar el hecho de que este testamento solo fue impugnado cuando el señor Ramírez, el demandado, sintió que su herencia estaba en peligro. Considero que, aunque la parte demandante ha presentado pruebas contundentes, aún quedan dudas sobre la validez del testamento en cuanto a su aplicación dentro del marco legal. Samuel no pudo evitar notar la falta de convicción en la voz de Herrera. Sabía que el abogado estaba perdiendo terreno. El juez Quintero respiró hondo antes de hablar. Bien, considerando los argumentos de ambas partes y la evidencia presentada, daré mi fallo final en la próxima sesión. Este tribunal se tomará un día para deliberar y analizar con profundidad cada prueba. La audiencia queda suspendida hasta mañana. Un murmullo recorrió la sala mientras el juez se retiraba. Samuel se giró hacia su cliente, el señor Torres, quien le dio una palmada en el hombro. «Hiciste un gran trabajo, muchacho», dijo con una sonrisa. «No importa lo que pase mañana, ya has demostrado que eres más que capaz». Pero Samuel sabía que no podía relajarse. Aún quedaba la última etapa del juicio, y debía estar listo para cualquier sorpresa. El día siguiente, amaneció con una atmósfera cargada de expectativas. Desde temprano, el juzgado 10º de lo civil de Medellín estaba abarrotado de personas que habían oído hablar del caso. La historia de un niño abogado enfrentándose a uno de los litigantes más experimentados de la ciudad había llamado la atención de muchos, incluyendo periodistas y otros abogados que llegaron solo para presenciar el desenlace. Samuel Mosquera llegó con la misma calma que lo había caracterizado desde el inicio del juicio. Vestía su camisa blanca impecable, su mochila de lona en la espalda, y la mirada determinada. Aunque por fuera parecía sereno, en su interior sabía que el día de hoy definiría no solo el futuro de su cliente, sino también el suyo propio. Cuando el juez Quintero entró en la sala, el murmullo se desvaneció instantáneamente. Se sentó con su habitual expresión de seriedad y golpeó su mazo contra el estrado. Después de revisar cada prueba presentada y analizar los argumentos de ambas partes, este tribunal ha llegado a una decisión, dijo con voz firme. Antes de anunciar el fallo, quiero destacar que este caso no solo ha puesto a prueba la validez de un testamento, sino también nuestra capacidad de reconocer la justicia más allá de los prejuicios y las apariencias. Samuel se mantuvo de pie, sin parpadear. Sabía que el juez estaba tomando su tiempo para enfatizar la importancia del caso, pero cada segundo de silencio lo hacía más largo. El juez miró a ambas partes antes de continuar. Este tribunal falla a favor del señor Torres. La propiedad en disputa será transferida a su legítimo dueño con efecto inmediato. Por un instante, la sala quedó en un silencio absoluto. Luego, un murmullo se extendió entre los presentes, seguido de aplausos discretos. El señor Torres dejó escapar un suspiro de alivio y se volvió hacia Samuel con una sonrisa de gratitud. Fernando Herrera, el abogado defensor, apretó los labios y asintió con resignación. Sabía que la batalla estaba perdida y que había sido superado por un joven que, contra todas las probabilidades, había demostrado ser un verdadero profesional. El juez Quintero golpeó su mazo nuevamente, llamando la atención de la sala. Además, continuó, mirando directamente a Samuel, quiero hacer una mención especial. Admito que al inicio de este juicio, dudé de la capacidad del señor Mosquera, pero hoy me ha demostrado que el talento y el compromiso con la justicia no dependen de la edad. Le felicito por su desempeño impecable y le exhorto a seguir su camino en el derecho. Los aplausos en la sala se intensificaron. Algunos abogados que inicialmente habían mirado a Samuel con escepticismo, ahora lo observaban con respeto. Para muchos, lo que había sucedido en ese tribunal era más que una victoria legal, era una lección sobre la perseverancia y el talento más allá de los estereotipos. Samuel, aunque agradecido por las palabras del juez, solo podía pensar en una cosa: lo había logrado. No solo había ganado el caso, sino que también había cambiado la percepción de quienes lo habían subestimado desde el primer momento. El señor Torres se acercó a Samuel y le estrechó la mano con fuerza. Gracias, muchacho. No solo ganaste mi caso, sino que también me devolviste la fe en la justicia. Samuel sonrió con humildad, pero en su mente sabía que este era solo el principio. Había probado su valía, pero aún quedaban muchas batallas por librar. Después del veredicto, la sala comenzó a vaciarse poco a poco, pero el eco de lo sucedido seguía resonando en los pasillos del juzgado. Algunos abogados que al inicio se habían burlado de Samuel ahora lo miraban con respeto. Otros, aunque aún incrédulos, no podían negar que el joven había demostrado un talento excepcional. Pero lo más importante para Samuel era la expresión de satisfacción en el rostro del señor Torres, su cliente,
quien finalmente había recibido justicia. A medida que Samuel salía del juzgado, un grupo de periodistas lo rodeó. Cámaras y micrófonos se dirigieron hacia él, buscando su primera declaración. «Señor Mosquera, ¿cómo se siente al haber ganado un caso tan complejo a tan corta edad?», preguntó una reportera con evidente admiración. Samuel, que no estaba acostumbrado a la atención mediática, mantuvo la calma y respondió con serenidad. «Este caso no se trataba de mi edad ni de quién era el abogado. Se trataba de la verdad y la justicia. Mi cliente tenía derecho a su propiedad, y simplemente hice mi trabajo para demostrarlo». Los flashes de las cámaras continuaron mientras más preguntas llegaban desde los reporteros. Algunos querían saber más sobre su vida, sobre cómo había logrado convertirse en abogado siendo tan joven. Pero Samuel no buscaba protagonismo. Sabía que lo verdaderamente importante era el mensaje que su victoria enviaba. Entre la multitud, el juez Quintero observaba la escena en silencio. Aunque al inicio del juicio había dudado de Samuel, ahora reconocía que el niño tenía un talento innato para el derecho. Se acercó a él y le dio una palmada en el hombro. «Joven Mosquera», dijo el juez con voz seria, «debo admitir que usted me ha sorprendido. He visto muchos abogados en mi carrera, pero pocos con su nivel de preparación y determinación. No deje que nadie le diga que no merece estar en este camino». Samuel asintió con respeto. «Gracias, señor juez. Sé que al principio dudó de mí, pero eso solo me motivó a demostrar lo que podía hacer». El juez esbozó una leve sonrisa antes de alejarse. No era un hombre que diera cumplidos con facilidad, lo que hacía que sus palabras fueran aún más significativas. Mientras Samuel caminaba por la explanada del tribunal, su mente se llenaba de pensamientos sobre el futuro. Había ganado su primer gran caso, pero sabía que aún quedaban muchos desafíos por delante. Lo que más le preocupaba no era la fama repentina, sino la responsabilidad que venía con ella. De repente el señor Torres se acercó a él. «Samuel, sé que ya hiciste más de lo que cualquiera esperaba, pero quiero pedirte algo más», dijo con voz emocionada. «Hay muchas personas como yo, personas que no tienen los recursos ni el conocimiento para defenderse en los tribunales. Tal vez podrías ayudarlas». Las palabras de Torres resonaron en el joven abogado. Sabía que su talento no debía ser usado solo para su beneficio personal, sino para algo más grande. «Lo haré, señor Torres», respondió Samuel con convicción. «No solo defenderé casos, también quiero ayudar a que más personas entiendan sus derechos». Mientras las cámaras seguían enfocándolo, Samuel Mosquera tomó una decisión. No solo sería un abogado, sino un defensor de aquellos que no tenían voz. Esa noche, mientras Samuel Mosquera caminaba por las calles de Medellín, su mente no dejaba de procesar todo lo que había sucedido en el tribunal. Sabía que su victoria no solo significaba justicia para el señor Torres, sino también una oportunidad para demostrar que el talento y la determinación no tenían edad ni color de piel. Había enfrentado prejuicios, dudas y burlas, pero al final había demostrado que la verdad y el conocimiento eran las únicas herramientas necesarias para ganar una batalla legal. Al llegar a casa, su madre lo esperaba con los brazos cruzados y una sonrisa orgullosa. Desde el principio, ella había creído en él, aunque siempre le había advertido que el mundo no sería fácil para alguien como él. «Lo lograste, mi niño», dijo ella con emoción en los ojos. «No porque ganaste el caso, sino porque te mantuviste firme en tus valores». Samuel se sentó a su lado y suspiró. «Fue difícil, mamá. La gente no me tomaba en serio. Algunos incluso se burlaban de mí antes de que hablara, pero cuando mostré las pruebas y argumenté con claridad, tuve que hacer que me escucharan». Su madre le tomó las manos con ternura. «Siempre te enseñé que las palabras pueden ser más fuertes que cualquier barrera. Ahora el mundo sabe quién eres. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto?». Samuel reflexionó por un momento. La pregunta de su madre lo hizo darse cuenta de que lo que había pasado en el tribunal no era solo un logro personal, era un punto de partida para algo más grande. «Quiero ayudar a más personas, mamá», dijo con determinación. «Personas como el señor Torres, que no tienen dinero para pagar un abogado, o que no saben cómo defenderse. No quiero que nadie sea ignorado solo porque el sistema no los toma en cuenta». Su madre sonrió y asintió. «Entonces ya sabes lo que tienes que hacer». Esa misma noche, Samuel se sentó en su escritorio y comenzó a escribir un plan. No se trataba solo de ganar más casos, sino de crear algo que pudiera cambiar vidas. Decidió que fundaría un programa de asesoría legal gratuita para personas de escasos recursos, especialmente para aquellas que eran ignoradas por el sistema. Días después, con la ayuda del señor Torres, comenzó a organizar reuniones en su comunidad. Invitó a jóvenes, adultos y personas mayores a aprender sobre sus derechos. No tenía una oficina elegante,
ni un gran equipo de abogados, pero tenía su conocimiento y su pasión por la justicia. Al principio, pocos asistían a sus reuniones. Algunas personas aún dudaban de que un joven como él pudiera realmente ayudarlos. Pero cuando su primer caso ganado apareció en los periódicos, más y más personas comenzaron a acercarse, pidiéndole orientación sobre problemas legales que nunca habían sabido cómo resolver. Samuel entendió que la educación era la clave para romper las barreras que la sociedad había impuesto, y aunque aún tenía un largo camino por recorrer, había encontrado su propósito. A medida que pasaban los meses, la iniciativa de Samuel Mosquera comenzó a crecer. Lo que empezó como reuniones pequeñas en su comunidad se transformó en un movimiento más grande. Cada vez más personas llegaban en busca de ayuda legal, y el joven abogado, con su inagotable determinación, hacía todo lo posible por atender cada caso con la misma dedicación que había demostrado en el tribunal. Sin embargo, no todo fue fácil. Su trabajo empezó a llamar la atención de grandes bufetes de abogados, algunos de los cuales no veían con buenos ojos que un joven sin un respaldo institucional estuviera ganando notoriedad. Hubo quienes intentaron desacreditarlo, afirmando que su falta de experiencia eventualmente lo haría cometer errores que perjudicarían a sus clientes. Otros, simplemente, se negaban a aceptar que un niño negro sin los recursos tradicionales estuviera desafiando las normas establecidas. Un día Samuel recibió una citación inesperada del Colegio de Abogados. Al llegar, se encontró con un grupo de juristas de renombre que lo observaban con escepticismo. «Señor Mosquera», dijo uno de ellos con voz firme, «nos preocupa la manera en que está ejerciendo su profesión. La abogacía es un campo que requiere años de experiencia y formación. Si bien su caso reciente llamó la atención, creemos que necesita supervisión para evitar posibles problemas en el futuro». Samuel escuchó con respeto, pero no dejó que la intimidación lo afectara. «Aprecio su preocupación, señores», respondió con calma, «pero cada caso que he tomado, lo he trabajado con la misma rigurosidad que cualquier abogado experimentado. No busco reemplazar a nadie, sino llenar un vacío que ustedes han ignorado durante mucho tiempo. La gente de mi comunidad no puede pagar grandes bufetes, y muchas veces son víctimas de injusticias solo porque nadie los escucha». Hubo un murmullo entre los juristas. Algunos parecían molestos, mientras que otros empezaban a ver en Samuel algo más que un simple niño con ambiciones. Uno de los abogados más veteranos, un hombre que había seguido de cerca su desempeño, decidió intervenir. «Muchacho, tienes razón en una cosa. Durante años hemos dejado a muchas personas fuera del sistema legal por su falta de recursos. No puedo hablar por todos aquí, pero creo que lo que estás haciendo tiene valor. Sin embargo, necesitas apoyo». Para sorpresa de todos, aquel abogado propuso que Samuel recibiera mentoría directa de algunos juristas experimentados, no para controlarlo, sino para fortalecer su labor. A pesar de la resistencia inicial de algunos, la propuesta fue aprobada. Samuel no solo conservaría su derecho a ejercer, sino que ahora tendría acceso a más herramientas para mejorar su trabajo. Esa noche, cuando llegó a casa, su madre lo esperaba con una taza de café caliente. «¿Cómo te fue?», preguntó ella con una sonrisa. Samuel se encogió de hombros y sonrió. «Digamos que el sistema todavía no sabe qué hacer conmigo, pero una cosa es segura, mamá, ya no me pueden ignorar». Con cada paso que daba, Samuel Mosquera estaba dejando claro que no solo había llegado para quedarse, sino que estaba dispuesto a cambiar las reglas del juego. Con el tiempo, el impacto de Samuel Mosquera en el mundo del derecho se volvió innegable. Su iniciativa, que comenzó en un pequeño barrio de Medellín, se expandió a otras ciudades. Gracias al apoyo de abogados experimentados que creyeron en su causa, logró estructurar una red de asesoría legal gratuita para comunidades marginadas. Cada día, más personas se beneficiaban de su trabajo, y su historia inspiraba a jóvenes que, como él, alguna vez fueron subestimados por el sistema. Pero Samuel sabía que aún quedaba mucho por hacer. La lucha contra la discriminación y la desigualdad no era solo una batalla legal, sino también una batalla cultural. Usó su notoriedad para promover cambios en la educación legal, argumentando que la justicia no debía ser un privilegio para quienes podían pagarla, sino un derecho accesible para todos. Su mensaje no tardó en llegar a universidades y organizaciones que empezaron a implementar programas de apoyo a estudiantes de bajos recursos
que soñaban con convertirse en abogados. Un día, mientras revisaba un nuevo caso, recibió una carta inesperada. Era del juez Ramiro Quintero, aquel mismo juez que, en su primer juicio, lo había menospreciado por su edad. Ahora le escribía con un tono completamente distinto. Señor Mosquera, admito que al conocerlo dudé de usted, pero lo que ha logrado me ha demostrado que estaba equivocado. Ha cambiado la forma en que veo el derecho y el acceso a la justicia. Gracias por recordarnos a todos por qué elegimos esta profesión en primer lugar. Samuel sonrió al leer esas palabras, no porque necesitara la validación del juez, sino porque representaban algo más grande. El cambio estaba sucediendo. Años después, Samuel Mosquera no solo se consolidó como un abogado respetado, sino como un símbolo de perseverancia y justicia. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo el talento y la determinación podían romper cualquier barrera impuesta por la sociedad. Un día, una joven estudiante de Derecho se acercó a él después de una de sus conferencias. Señor Mosquera, dijo con timidez, quiero agradecerle. Mi familia siempre me dijo que era imposible para alguien como yo llegar lejos en esta profesión, pero su historia me dio fuerzas para seguir adelante. Ahora estoy a punto de graduarme y quiero ayudar a otros, como usted lo hizo. Samuel la miró con orgullo y le respondió con la misma convicción que había guiado su vida. El conocimiento es la herramienta más poderosa que tenemos. Úsalo para abrir puertas, no para cerrarlas. La justicia necesita más personas como tú. Esa noche, mientras caminaba por las calles de la ciudad, Samuel reflexionó sobre su camino. Desde aquel primer juicio donde todos lo subestimaron hasta el momento en que logró transformar vidas, su historia había sido una prueba de que la justicia no tiene edad, color ni fronteras. Y así, el niño abogado que una vez fue ridiculizado en un tribunal se convirtió en un faro de esperanza para quienes alguna vez pensaron que la justicia no estaba de su lado. El caso que una vez fue motivo de burlas en el tribunal se convirtió en un símbolo de transformación. La historia de Samuel Mosquera resonó más allá de las paredes de aquel juzgado y dejó una huella imborrable en el mundo del derecho. No solo había ganado un juicio, sino que había demostrado que el talento y la determinación podían superar cualquier barrera impuesta por la sociedad. Los años pasaron y Samuel siguió trabajando incansablemente. Su programa de asesoría legal creció y se convirtió en una fundación reconocida a nivel nacional. Universidades y organizaciones lo invitaban a dar conferencias, y muchos jóvenes encontraban en él una fuente de inspiración. Pero lo más importante para Samuel no era el reconocimiento, sino el impacto que tenía en la vida de las personas. A pesar de su éxito, nunca olvidó de dónde venía. Seguía visitando los barrios donde había comenzado su camino, hablando con jóvenes que, como él, enfrentaban obstáculos por su origen o condición social. Les recordaba que la educación y el conocimiento eran las herramientas más poderosas que podían tener y que nunca debían permitir que otros definieran su destino. Un día, mientras caminaba por una de las comunidades donde trabajaba, un niño se le acercó con timidez y le dijo, «Quiero ser abogado, como usted». Samuel sonrió y se agachó para estar a su altura. «Entonces nunca dejes de aprender. La justicia necesita personas como tú». Ese era su verdadero legado, no los premios ni los reconocimientos, sino la inspiración que dejaba en cada persona que creía en un mundo más justo. Y así, Samuel Mosquera demostró que la justicia no tiene edad ni fronteras, y que el conocimiento es la clave para cambiar vidas. Su historia se convirtió en una prueba de que, con determinación y propósito, cualquier persona puede desafiar el sistema y escribir su propio destino. Fin.